capítulo número 12 del libro El Príncipe, titulado de las diferentes clases de milicia y de los soldados mercenarios. Después de haber hablado en particular de todas las especies de principados sobre las cuales me habían propuesto discurrir, considerando en algunos aspectos las causas de su buena o mala constitución y mostrando los medios con que muchos soberanos trataron de adquirirlos y de conservarlos, me resta ahora reflexionar acerca de los ataques y de las defensas que pueden ocurrir en cada uno de los estados de que llevo hecha mención, porque los principales fundamentos de todos los estados, ya antiguos, ya nuevos, ya mixtos, están en las armas y en las leyes, y como no se conciben leyes malas a base de armas buenas, dejaré a un lado las leyes y me ocuparé de las armas. Pero las armas con que un príncipe defiende su estado pueden ser tropas propias o mercenarias o auxiliares o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su estado en tropas mercenarias, no se hallará seguro nunca, por cuanto esas tropas carentes de unión, ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes frente a los fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si un príncipe con semejantes tropas no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque en tiempo de paz. Despojan al príncipe, y en el de guerra dejan que le despojen sus enemigos, y la causa de esto es que no hay más amor ni más motivo que las apague el príncipe que su escaso sueldo, el cual no basta para que se resuelvan a morir por él. Se acomodan a ser soldados suyos mientras no hacen la guerra, pero si esta sobreviene, huyen y quieren retirarse. No me costaría mucho trabajo persuadir a nadie de los que acabo de decir, puesto que la ruina de Italia en estos tiempos proviene de que, por espacio de muchos años, delegó confiadamente su defensa en tropas mercenarias, que lograron en verdad algunos triunfos en favor de tal o cual príncipe peninsular, y que se mostraron valerosas contra varias tropas del país, pero que a la llegada del extranjero, manifestando lo que realmente eran, valían y significaban. Por eso Carlos, rey de Francia, halló la facilidad de tomar a Italia con greda, y quien dijo que nuestros pecados fueron la causa de ello, dijo verdad y tuvo razón, pero no fueron los pecados que él creía, sino los que llevó mencionados. Y como estos pecados caían sobre la cabeza de los príncipes, sobre ellos también recayó el castigo. Quiero demostrar todavía mejor la desgracia que él usó de semejante especie de tropas acarrea. O los capitanes mercenarios son hombres excelentes, o no lo son. Sí, lo son. No puede el príncipe fiarse de ellos, porque aspiran siempre a elevarse a la grandeza, sea oprimiéndole a él, que es dueño suyo, sea oprimiendo a los otros contra sus intenciones. Y si el capitán no es un hombre de valor, causa comúnmente su ruina. Y por si alguien replica que todo capitán que mande tropas procederá del mismo modo,
sea o no mercenario, mostraré cómo las tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o por una república. El príncipe debe ir en persona a su frente y practicar por sí mismo el oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mandarlas, y si desde las primeras acciones de guerra no manifiesta bélica capacidad, debe reemplazarse por otro. Si, por el contrario, se manifiesta apto marcialmente, conviene que la república le contenga por medio de sabias leyes para impedirle pasar del punto que se le haya fijado. La experiencia enseña que únicamente los príncipes que poseen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio triunfan con facilidad, en tanto que los príncipes y las repúblicas que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda y que quisiera esclavizarla, cuando está armada con sus propias armas, que cuando no dispone más que de ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias armas por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados de la misma manera, se mantienen también libres en alto grado. Por lo que mira a los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de la antigüedad, tenemos el ejemplo de los cartagineses, que después de la primera guerra con los romanos acabaron siendo sojuzgados por sus soldados a sueldo. No obstante ser cartagineses los capitanes, habiendo sido Filipo de Macedonia nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, los llevó al triunfo, es cierto, pero a continuación del triunfo los esclavizó. Constituidos los milaneses en república tras el fallecimiento del duque Felipe Visconti, emplearon contra los venecianos a Francisco Sforza y sus tropas, pagándoles. Sforza, luego que hubo vencido y los venecianos en Caravaggio, se unió con ellos contra los milaneses, que sin embargo eran sus amos. Cuando el otro Sforza, padre de Francisco, estaba a sueldo de la reina de Nápoles, la abandonó de repente, y ella quedó tan desarmada que para no perder su trono se vio precisada a echarse en los brazos del monarca de Aragón. Si los venecianos y los florentinos extendieron su dominación con armas alquiladas durante los años últimos, y si los capitanes de esas armas no se hicieron príncipes de Venecia, y con ellos se defendieron bien ambos pueblos, el de Florencia, que tuvo más particularmente esta dicha, debe dar gracias a la suerte que de manera singularísima le favoreció. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, unos no tuvieron la dicha de haber ganado batallas, otros encontraron obstáculos insuperables en su ruta, y algunos orientaron hacia otra parte su ambición. En el número de los primeros se contó Juan Acad, capitán inglés, que al frente de 4,000 hombres de su nación peleó por cuenta de los gibelinos de Toscana, y sobre cuya fidelidad no cabe
cabe formar juicio por no haber salido vencedor. Pero convendrá todo el mundo en que si hubiese salido los florentinos habrían quedado a su discreción. Si Jacob Sforza no invadió los estados que le tenían a sueldo, provino que encontró siempre frente a sí a los braceschis, que le contenían a la vez que él les contenía también a ellos. Por último, si Francisco Sforza, que ya vimos destruyó la República de Milán y se hizo proclamar allí duque, orientó eficazmente su ambición hacia la Lombardia. Dependió de que Braccio dirigía la suya hacia los dominios de la Iglesia y hacia Nápoles, contra cuya reina Juana peleó después de haberse apoderado de Perusa y de Montana en los estados pontificios. Pero volvamos a hechos más cercanos a nosotros y tomemos la época en que los florentinos eligieron por capitán suyo a Pablo Vitelli, varón habilisimo y que había adquirido grande reputación a pesar de que naciera en condición vulgar. ¿Quién negará que si se hubiera apoderado de Pisa, sus soldados, por muy florentinos que fuesen, habrían tenido por conveniente continuar a su lado? Si hubiera pasado a sueldo del enemigo, no habría sido posible remediar cosa alguna, puesto que habiéndole conservado por capitán, era natural que le obedeciesen sus tropas. Si se consideran los progresos conseguidos por los venecianos, se verá que obraron con seguridad y con gloria, mientras ellos mismos hicieron la guerra, no intentando nada contra la tierra firme y dejando a su nobleza el cuidado de pelear valerosamente con hombres de pueblo bajo armado. Pero cuando se pusieron a luchar en tierra firme, siguiendo los estilos del resto de Italia, se sirvieron de legiones pagadas y perdieron todo su valor. Al comienzo de su adquisición no desconfiaron mucho de aquellas tropas mercenarias, porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable y porque gozaban todavía de respetable reputación. Mas luego que se hubieron engrandecido bajo el mando del capitán Camarnola, advirtieron muy pronto el error en que habían incurrido, viendo a aquel hombre tan valiente como hábil dejarse derrotar al defenderles contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo además que en tal guerra se conducía con tibieza, comprendieron que ya no podrían triunfar con él, pero como hubieran corrido el riesgo de perder lo adquirido si hubiesen licenciado a dicho capitán, que se habría pasado al servicio del enemigo, y como por otra parte la prudencia no les permitía dejarle en su puesto, tomaron la resolución de hacerle perecer para conservar lo ganado. Tuvieron después por capitanes a Bartolomé Celeoni de Bergamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y a otros semejantes, que les auguraban menos ganancias que pérdidas, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de adquisición que les habían costado 800 años de enormes fatigas. Deduzco que todo ello, que con tropas mercenarias las conquistas
son lentas, tardías, limitadas y los fracasos bruscos, repentinos e inmensos. Y ya que estos ejemplos me han conducido a hablar de Italia, en que hace muchos años que se utilizan semejantes tropas, quiero tomar de más arriba lo que le concierne, a fin de que, habiendo dado a conocer su origen y su desarrollo, pueda reformarse mejor de su uso. Desde luego, hay que traer a la memoria como en los pasados siglos, Italia, después de echar de su seno al emperador de Alemania y ver al Papa adquirir una gran dominación temporal dentro de ella, se encontró dividida en varios estados. En las ciudades más importantes se armó el pueblo contra las nobles, quienes, favorecidos al comienzo por el emperador, oprimían a los restantes ciudadanos, mientras que el Papa auxiliaba a aquellas rebeliones de la plebe para adquirir valimiento en las cosas terrenas. En otras muchas ciudades se elevaron diversos individuos a las categorías de príncipes suyos. Con ello cayó casi toda Italia bajo el poder de los papas, sin más excepción que algunas repúblicas, y no estando habituados ni los pontífices ni los cardenales a la profesión de las armas, hubieron de tomar a sueldo tropas extranjeras. El primer capitán que puso en crédito a estas tropas fue el romagnol Alberico de Como, en cuya escuela se formaron, entre otros varios, aquel Bracio y aquel Sforza, que fueron después los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra vasta península, y el resultado de su valor fue que, a pesar de él, nuestro hermoso país pudo ser recorrido libremente por Carlos, tomado por Luis, sojuzgado por Fernando el Católico e insultado por los suizos. El método seguido por tales capitanes consistía principalmente en privar de toda consideración a la infantería, y obraban así porque no poseyendo estado alguno, no podían alimentar y sostener a muchos hombres de a pie, y por ende la infantería no les procuraba gran renombre. Preferían la caballería, cuya cantidad estaba en proporción con los recursos del país que había de mantenerla, y en el que era tanto más honrado cuanto más fácil resultaba su satisfactoria sustentación. Las cosas llegaron hasta el punto de que en un ejército de 20.000 hombres no se contaban 2.000 infantes. Además, se había esforzado todo lo posible para desterrar de sus soldados y de sí mismos las penalidades y el miedo, introduciendo el uso de no matar en las refriegas y limitándose a hacer prisioneros sin degollarlos. De noche, los de las tiendas no iban a acampar en las tierras, y los de las tiendas no iban a acampar en las tierras, y los de las tierras no volvían a las tiendas. No hacían fosas ni empalizadas alrededor de su campo, y no moraban allí durante el invierno. Todas estas cosas, permitidas por la disciplina militar de los referidos capitanes, las imaginaron estos para ahorrarse fatigas y peligros. Pero con semejantes precauciones condujeron a Italia a la esclavitud y al envilecimiento.